Bueno, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Edgardo Hernández desde aquí, de este lugar, para todo el mundo. El tema de hoy es ¿por qué ser un cristiano? Lo usamos con permiso del hermano Willy Alberenga. Me pareció muy importante esto porque hay un dicho por aquí en estas regiones que dice que todos somos cristianos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué deberían las personas considerar ser un cristiano? Si usted se ha hecho esta pregunta, ¿soy yo un cristiano de verdad o soy un cristiano nominal? Entonces, lo que le quiero dejar es la palabra de Dios, que dice y las razones que nos da del por qué los seres humanos deben pensar seriamente el hecho de ser cristianos. Estaremos observando algunos puntos, por ejemplo, un análisis de la palabra cristiano. ¿Quién es un cristiano? Razones del por qué ser un cristiano y cómo llegar a ser un cristiano. Entonces lo animo a que le preste atención a este tema, tenga su mente abierta, su Biblia abierta si quiere y su corazón abierto, y esto le va a ayudar a encontrar la verdad. Recuerde lo que dice la escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire lo que dice el libro Hechos 17:11. Dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces vemos algo muy importante, de que si usted quiere y se considera un cristiano, debe escudriñar, examinar las escrituras para ver si estas cosas son así. Vuelvo y repito que este tema fue escrito por el hermano William Alvarenga, y el objetivo de este video es didáctico, instructivo, informativo, pero no económico bajo ninguna circunstancia. Ahora vamos a ir a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, Primera Tesalonicenses 5:21. Vamos a buscarlo. Examinadlo todo. Usted tiene que examinar toda la escritura y retener lo bueno, porque no todo lo que brilla es oro. Y teniendo en cuenta que en estos tiempos tan peligrosos aparecen muchos falsos profetas que han salido por el mundo y hablan de Dios, son muy convincentes, pero ellos van detrás de su cartera. Entonces vamos a ir a primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos, y está en plural, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es una alerta para que usted no se deje engañar. Si usted practica estos pasajes, estas instrucciones bíblicas que le acabo de dar, usted podrá creer lo que la Biblia dice y no lo que los hombres le dicen. La Biblia dice en Jeremías 17: maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el varón que confía en Jehová. Entonces yo trato personalmente de predicar lo mejor posible, lo más fidedignamente, la palabra de Dios y no mis opiniones. Por ejemplo, miremos así a vuelo de pájaro, primera de Pedro 4:1, primera de Pedro 4:1, vamos a buscarlo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, y el que terminó con el pecado padeciendo en la carne fue nada menos ni nada más que Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, usted debe prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahora, por ejemplo, 2 Timoteo 1:13, vamos a buscarlo y lo leo así. Retén, le decía Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras de que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, usted retenga la palabra de siervos de Dios sanos, que sean bíblicos, que tengan buen testimonio, que no estén detrás de la plata, que no estén detrás de los placeres de este mundo.
como dice Santiago, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Usted tiene que ser fiel y cuidarse y guardarse para el Señor, porque espiritualmente usted tiene muchos enemigos. Y Pablo le decía a Timoteo, que era joven, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y le dijo en el 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, en Timoteo y en Pablo. Así que, mi amigo, usted tiene que mirar de quién está recibiendo palabra de Dios. ¿Está seguro que es un hombre o una persona de Dios o es un vividor? Entonces, miremos en primera instancia un análisis de lo que significa la palabra cristiano. La palabra cristiano se encuentra solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 11:26 y en Hechos 26:28. En Hechos 11:26 se le dijo por primera vez cristianos en Antioquía a las personas que seguían a Cristo, les dijeron cristianos. Y cuando Pablo estaba delante del rey Agripa, le predicó, ya le estaba detenido, le dijo el rey Agripa, después de escuchar la disertación de Pablo del Evangelio, dijo, por poco me persuades a ser un cristiano. Entonces, el rey Agripa sabía, o como un inconverso, una persona que se le llamaba a los que seguían a Cristo cristianos, inconverso, la persona que no quiere convertirse, no quiere cambiar. Y el rey Agripa no dijo, por poco me persuades a ser luterano, presbiteriano, metodista, católico o pentecostal. No, por poco me persuades a ser cristiano, porque cristiano es el que sigue a Cristo. Entonces los nombres que usan las denominaciones no se encuentran en ninguna parte de la Biblia. Son respetables y tienen su historia y vale la pena conocerla. Pero mi intención no es ofenderlo a usted, sino más bien es que usted tenga información fidedigna y tenga en cuenta que si usted dice, es que yo soy católico, es que yo soy bautista, es que yo soy de Asamblea de Diy y usted cree que eso lo va a hacer salvo, el único que lo hace salvo a usted es Cristo, que murió por usted por amor y le da la gracia, la salvación. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Nadie merece ser salvo, nadie merece ser perdonado. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y estamos bajo la ira de Dios. Hay 2 clases de pecadores: el pecador que oye la palabra y no se arrepiente, y el pecador que oye la palabra o el evangelio y se arrepiente y nace de nuevo. Entonces es un pecador arrepentido, y cuando usted se arrepiente, entonces usted se convierte en hijo de Dios. Vamos a mirar allá en el Evangelio de Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad. Tienen derecho de ser hechos hijos de Dios, pero a los que le reciben, ese recibir implica arrepentirse de corazón. Ese arrepentirse, se lo voy a aclarar más, voy a buscar el libro de Romanos capítulo 10, verso 9-10, que dice, le leo desde el 8 para que usted coja mejor la idea. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, cualquiera dice que Jesús es el Señor, pero no cualquiera cree que Jesús es el Señor en su corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y no dice que será evangélico, católico, mormón, testigo de Jehová, pentecostal, unitario. No, será salvo ¿de qué? Salvo de la condenación eterna. Porque con el corazón, no con la cabeza, no con el conocimiento, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura, la Biblia dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Espero que le haya quedado claro esto para que usted siga adelante. Entonces, para que usted no diga es que yo sigo a tal persona, que yo sigo a John Wesley, que yo sigo a Charles Spurgeon, que vivió en el siglo XVII, ¿no?
Es uno de los, Charles Spurgeon es uno de los más grandes predicadores que ha habido sobre la tierra en el siglo XIX. Y fue predicador bautista y dijo, mire, hablo comillas, Carlos Spurgeon dijo, miro con placer hacia el día cuando no haya un solo bautista viviente. Ponga cuidado. Espero que pronto pasen, espero que el nombre bautista pronto perezca, mas dejemos que el nombre de Cristo permanezca para siempre. Por eso Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Juan Wesley, otro eximio predicador, fundador del metodismo, dijo, quisiera Dios, hablo comillas, dijo Juan Wesley, que ya murió, quisiera Dios que tales nombres facciosos, pues, al presbiteriano, al luterano, al metodista, a la Asamblea de Dios, al bautista, frases no escriturales y formas que han dividido al mundo cristiano fueran olvidadas. Porque mucha gente, no, yo soy bautista, yo soy pentecostal, que yo soy carismático, que aquí yo soy, la verdad es que yo soy católico. ¿Qué religión murió en la cruz del Calvario? Ninguna. ¿Quién fue el que vertió su sangre y su vida en la cruz del Calvario? Solamente Cristo. Por eso hice una alabanza y perdónenme la voz porque yo canto feo y ahora estoy cantando horrible después del accidente cerebral que tuve. Dice una alabanza que la aprendí de niño. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación la encuentro en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Martín Lutero, al que se le atribuye que el padre del protestantismo, que quiere decir que no se someten a los dictámenes de Roma y del Vaticano, él dijo, le suplico dejar mi nombre, el de Martín Lutero, y no llamarse luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía, decía Martín Lutero. Yo no he sido crucificado por nadie, pero Cristo sí. Entonces la tenían claro. Entonces la gente saca pecho y piensa que porque va a una iglesia luterana, una iglesia wesleyana, una iglesia metodista, una iglesia anglicana, ya son salvos y son mejores que los demás. Si no pertenece a mi religión, a mi misión, a mi concilio, no se salva. Como decía un buen pentecostal por ahí, el Señor reprenda al diablo. Y vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro capítulo 4, verso 16 dice lo siguiente. Pero si alguno padece como cristiano, como está pasando en Nigeria, que hace varios años están masacrando cristianos casi semanalmente, o como pasa por allá, en Filipinas, como pasa en la China, como pasa en Irak, en Irán, en Egipto, en Arabia Saudita, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, porque la palabra la enseña a todos los que están siendo perseguidos y tarde o temprano usted y yo seremos perseguidos por la invasión que se cree que va a avanzar poderosamente del Islam en todo el mundo, porque ellos sueñan con conquistar el mundo para el Islam. Entonces, porque es tiempo de que el juicio, preste atención, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, decía el apóstol Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso lo hace una persona que ha nacido de nuevo y ha tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, en segunda instancia, ¿qué significa la palabra cristiano? La palabra cristiano viene de una palabra griega que significa un seguidor de Cristo. Un cristiano es aquel que sigue a Cristo, no que sigue al pastor, al profeta o a los falsos apóstoles que hay ahora. Un cristiano es aquel que se somete a la voluntad de Cristo. ¿Cómo sabe usted que se somete a la voluntad de Cristo? Cristo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Un cristiano es uno que está en Cristo. De modo que 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Así que mi amigo, miremos, pegamos un repasito allá también en Romanos 6:4. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, verso 4, que dice: porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo, cuando a usted lo sumergen en el agua, significa que usted muere al mundo, y cuando lo saca el pastor de allá del agua, usted se levanta para vivir exclusivamente para Cristo. Y cuando una persona no se ha arrepentido de corazón y va y se bautiza, como decía alguien en la algo pentecostal, se mete un diablo seco y se saca un diablo mojado, porque siguen haciendo fechorías, viviendo en adulterio, en fornicación, pero como se bautizaron, ellos piensan que son salvos, porque el bautismo no da salvación. El que da salvación es Cristo, porque Él fue el que murió, y solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la escritura dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Téngalo claro y no se dejen embaucar por algunos que viven en la galaxia, extragalácticos. Entonces, la persona que entra en Cristo por medio del bautismo se supone que vive en Cristo hasta la hora de la muerte. Así que, como usted puede ver, la palabra de Dios habla claramente en cuanto al nombre cristiano, quién es y qué es ser cristiano. ¿Quién no es un cristiano? ¿Quién no es un cristiano? Una persona no cristiana es uno que simplemente se hace llamar cristiano, pero como dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Un no cristiano es uno que pertenece a una denominación y jura que en esa denominación solamente se salvan los que estén en su iglesia. Los que no pertenezcan a su misión, a su liturgia, a su confraternidad, o como la quiera llamar, según ellos no se salva, pero eso no está en la escritura. La Biblia no dice que usted entra al cielo por ser de Asamblea de Dios. La Biblia no dice que usted se salva por ser carismático. La Biblia no dice que usted va al cielo porque usted adora a la Virgen María. No lo dice la Biblia. La Biblia no dice que usted por seguir al Sagrado Corazón se salva. No lo dice. Entonces eso no lo hace cristiano. Entonces una persona no cristiana es una persona que no se sujeta a la palabra de Dios ni a los mandamientos, y hace lo que quiera. Ya Dios rogando y yo con el mazo dando. La segunda razón del por qué ser un cristiano. Vamos a observar algunas cosas. Primero, ¿por qué vale la pena ser cristiano? Primero, porque Dios quiere que usted que me está escuchando en el video, Dios quiere que usted sea salvo. Entonces miremos, por ejemplo, 1 Timoteo 2:4. Vamos a buscarlo. El cual quiere, Cristo, Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahí no dice que sea evangélico, carismático, pentecostal, de asamblea. Ahí no dice eso. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo, cuando Él vino y dio su vida en la cruz del Calvario para salvar al que cree en Él. Por eso Él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. A Dios no le importa si usted es un matón. A Dios no le importa si usted es la persona más pervertida, o pertenece al arco iris, o usted pertenece a grupos terrucos. A Él no le importa eso. O si usted es un sicario, o si usted es el alcohólico más recalcitrante que haya. Él lo ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:9. Vamos a buscarlo. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la voluntad de Dios es perfecta para ustedes. Si usted quiere ser cristiano de verdad, tiene que arrepentirse
y pedirle perdón a Dios de corazón, al Cristo de la gloria, a Jesús, no a un hombre, no a una religión, no a una escultura. Entonces usted tiene que mirar pues, y debe hacerlo ahora que tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Qué dice Juan 3:16? Que ya se lo acabé de decir. Vamos a ir a Tito 2:11. Vamos a ir a Tito capítulo 2, versículo 11, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces la gracia de Dios está disponible para todos. No es que Dios eligió a unos sí, a otros no. Este me cae bien, este es bonito, este es feo, este es gordo, este es flaco, este es joven, este es anciano, este habla en alemán, este en inglés, este en francés. Entonces yo no los quiero, no. Solamente los que hablan español, no señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea que si usted no quiere ir al cielo es porque usted no quiere la salvación, que es un regalo y una oportunidad que Dios le da mientras usted esté vivo. Porque el día que usted se muera, después de muerto, no hay misa y no hay responso, no hay plegaria, no hay lágrimas, no hay grito, no hay llanto que lo saque del infierno. Vamos a ver si el tiempo me da para que veamos eso. Pero creo que no. Entonces, ¿dónde encuentra usted la salvación de su alma? ¿En qué iglesia? En ninguna. Ninguna iglesia que diga el letrero iglesia tal, iglesia de los más puros, de los más altos, iglesia de los escogidos, se larga la salvación, iglesia del poder de Dios, iglesia de esto, de aquello, no sé, porque la salvación solo se encuentra en Cristo Jesús y solo los que están en Cristo son salvos. Mire lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 12. Hechos 4:12 dice así. Así vea, ya le leo, vea. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vuelvo y se lo leo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí se da cuenta? Ahí no dice que usted va a ser salvo debajo del cielo si usted pertenece a un grupo religioso. No, que porque usted va todos los días a una iglesia. No, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, que le diga que el doctor José Gregorio Hernández, un ejemplo, lo va a salvar, le está mintiendo. No, que él es muy santo y hace milagros, el diablo también hace milagros. Yo no estoy diciendo que el doctor José Gregorio Hernández, que murió hace más de 50 años, quizás más, de salvación o que sea un demonio, no. El único que da salvación es Cristo Jesús. Entonces, usted debe tener eso claro y no se echar cuentos que porque es mi tío, porque es muy puro. No. Entonces la salvación, ¿dónde la va a encontrar? Solamente la encuentra en Cristo Jesús, no en ninguna iglesia. Usted lo que si se arrepiente y recibe a Cristo, lo que tiene que hacer es buscar una iglesia que crea en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. No una iglesia que esté predicando que si quiere ir al cielo tiene que sembrar buena semilla y que ese pastor y que ese ministerio y que esa iglesia fue la que Dios escogió para llevar el mensaje a todo el mundo y se hacen multimillonarios, viven como reyes mientras para usted no le da ni para el bus y le toca irse a pie y así mojarse porque el carro del pastor es tan lujoso que no monta nadie porque se le daña a los tapetes. Entonces, por eso Cristo es el único salvador, Cristo es el único que lo puede vencer. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones de las personas que están en Cristo? Primero, se reconcilian con Él. Segundo, reciben perdón de pecados. Tercero, han escapado de la condenación. Cuarto, son redimidos y justificados por la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tienen esperanza de vida eterna. Entonces tienen una nueva vida. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que el que está en Cristo es una criatura. Sé que las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Entonces no puede haber un cristiano que diga que está lleno del Espíritu Santo y tiene 3 mujeres. No puede haber una mujer, como pasó que aquel día por allá en Estados Unidos, en Luisiana, una pastora
de más de 45, una pastora, una cuchibarbe, le podemos decir así, tenía dos amantes, una mujer era su amante y tenía un hombre también que era su amante y era el líder y la que predicaba en la iglesia, es un escándalo. No podemos evitar eso. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque se creen que son salvos porque recibieron el evangelio en tal iglesia y ahí nací, ahí me muero. No, usted muera en Cristo Jesús recibiéndole a Él como Señor y Salvador. El resto es paja. Cuando usted tiene la bendición de Cristo, usted tiene nueva vida, tiene paz, tiene protección. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 91. Tiene protección contra el enemigo. Por ejemplo, le voy a leer Juan 16:33. Vamos a buscarle. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo estoy viviendo ese texto. La aflicción que tengo ahora es que me dio un derrame cerebral, quedé paralizado y por la misericordia de Dios no morí y me he logrado recuperar. Ya puedo mover los brazos, las piernas, ya camino, ya soy autónomo, ya no estoy al 100%, pero ya puedo hacer las cosas básicas de cualquier ser humano normal. Así por la misericordia de Dios. Entonces se cumple la palabra. Tendremos aflicciones. Eso no quiere decir que Dios lo abandonó, que Dios lo castigó, como dicen muchos sectores cristianos religiosos que dicen, esa persona le pasó eso, se cayó, se accidentó, lo robaron, está enfermo porque tiene pecado oculto, porque es un sinvergüenza. Pero no, la palabra le está diciendo, usted a pesar de que tenga a Cristo en su corazón, en el mundo va a tener aflicción. Pero le dice, pero confíe, yo, Cristo, he vencido al mundo. ¿Quiere más garantías? La religión no le da a usted ninguna garantía. Entonces, por eso vale la pena disfrutar de las bendiciones de ser hijo de Dios. Ahora, ya leí las razones por las cuales usted puede ser hijo de Dios. ¿Y cómo llegar a ser cristiano? Pues muy fácil. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Oiga el evangelio y si usted tiene la oportunidad de ir a una iglesia y recibir a Cristo como Señor y Salvador de corazón, hago énfasis en eso, de corazón, porque mucha gente llora en el momento de la emoción, porque lo manipularon y después sale y sigue siendo el mismo diablo. Entonces, cuando una persona llega a ser cristiana, hará lo siguiente: reconoce su condición espiritual delante de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ir a Romanos 8:1. Vamos a ir a Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos? Dice así: ahora pues escúcheme. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que los que andan conforme a la carne son los que van a bailes, celebran la Navidad, que el Día de los Niños, que el Día de la Madre, que el Día del Sancocho, y no sé qué. Son todos bien pendientes de la fiesta, que llegó el carnaval, que van a dar esta noche una premiere en el canal y dejan de ir a la iglesia por estar viendo televisión o esclavos del celular. No van a la iglesia porque les da pereza, no oran, no leen la palabra de Dios, pero ellos dicen que son cristianos. Recuerda que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces examínese usted y mire si usted está haciendo las cosas de Dios. Tiene que oír el evangelio, creer el evangelio, arrepentirse, confesar a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Y se bautiza no porque le dijeron, sino porque le nace, porque se arrepintió primero. Es fiel a la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere pasar la autoridad en el cielo y me tengo que ir porque ya se me cumplió el tiempo, usted necesita considerar ser un cristiano. Vale la pena. Termino con esta cita bíblica para ustedes. Santiago 4:14. Cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es su vida? Entre usted y la muerte hay un paso.
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso somos nosotros. Entonces, yo amanecí bien hace más de un año. Amanecí bien normal como usted está. Y me paré y me dio un mareo de un momento a otro y me caí al piso. Y cuando me di cuenta estaba hospitalizado. Me atendieron de emergencia y ni sabía qué era lo que yo tenía. Tenía un derrame cerebral severo y por la misericordia de Dios quedé vivo. Los médicos le dijeron a mi esposa, ese señor que está ahí es su esposo, y ya dijo que sí. Dice, hable con él ahora que todavía la oye porque dentro de 2 minutos se muere, y eso es una eminencia de médico. Pero una cosa dice el hombre y otra cosa dijo Dios, porque él es el autor de la vida y él la da al que quiere y la muerte al que quiere. Entonces, mi amigo, por la misericordia de Dios. Así que yo le aconsejo que busque de Dios y se arrepienta. ¿Por qué? Porque el día de salvación es hoy. Y segunda de Corintios 6:2, y lo dejo en paz, no lo molesto más. Segunda de Corintios 6:2 dice así: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Es ahora, no mañana, porque nadie tiene comprado el mañana. Bueno, estuvo con usted el pastor Edgardo. Dios me lo bendiga. Suscríbase a mi canal Edgardo Hernández Pastor en YouTube. Suscríbase, es gratis y dispondrá de más de 300 videos, algo más, para que usted oiga palabras, solo Biblia, solo palabra, y comparta con sus amigos, familiares, y haga obra de evangelista. Que Dios me la bendiga, que Dios le guarde. El tiempo vuela, una cosa impresionante. Estuvo con usted el pastor Edgardo. Bendiciones para todos. Chao.